Vamos a ir a Casa Presidencial un instante. Mariano Figueres está dando declaraciones a la prensa. Entiendo que se refiere a matices. A esta hora también, don Mariano Figueres, 2:22. Desde ahí comienza esa relación. El coordinador no se va a negar, no puede negarse a recibir los datos que este muchacho dice tener. Y se recibe como cualquier otro ciudadano que asegura tener información de interés para nuestro trabajo. Incluso se coordinó una visita con este periodista al Caribe para constatar la información y ver si lo que nos estaba informando era cierto. Siempre enfocados en una investigación de narcotráfico. Ahí se descarta la información. Todos los datos se descartan. En una de las reuniones anteriores, esto fue en una de las reuniones más bien posteriores a esa visita, el periodista menciona que económicamente está muy mal y que ocupa ayuda por lo menos para pagar el teléfono, para estar en comunicación. El agente le pregunta que cuánto era el estimado y responde que entre 60 y 70 mil colones. Además, solicita un viaje a Colombia o a México para hacer algún reportaje de impacto sobre el tema del crimen organizado. Se le responde que eso se debe valorar, que eso lleva un proceso y que no se puede solicitar la plata inmediatamente. La relación se corta porque el tema que se analizaba, el caso que se estaba viendo con ese periodista, se desarrolló y llegó pues hasta las consecuencias judiciales correspondientes. El año pasado se reactivan esas comunicaciones, el periodista denuncia un caso importante que ya se estaba investigando, se acuerda una reunión en un restaurante en La Sabana, él detalla la información que quería traer sobre el caso y también retoma el tema de que tiene problemas económicos con el teléfono. Y ahí, ante esa instancia de él, se le indica que bueno, que se logró conseguir una cuota para lo que él había solicitado. Eso sí, que debía firmar un recibo haciendo constar que se le dio la plata. Además, se le dijo que bueno, que se estaba valorando lo del viaje. Ahí de repente este periodista dice que le va a preguntar a su jefa y la reunión termina. Resumo hechos tajantes. La DIS no buscó a ese periodista como fuente. El oficial de la DIS nunca tomó la iniciativa en ofrecer dinero a ese periodista. Ese periodista solicitó ayuda para pagar el teléfono. El dinero ofrecido no salía del bolsillo de la gente. Lo que se coordinó fue que se utilizaría dinero que se tiene para casos muy excepcionales, y lo era porque el periodista aseguraba tener información de un caso muy importante que estábamos investigando. Nunca hubo intimidación y menos aún soborno, ninguno. Existía una relación de cercanía con la fuente. La DIS y su director no mienten. Esto que les acabo de presentar es la versión de los hechos, la versión real de los hechos. El fiscal general ha sido claro que no hay delito y no existe una causa abierta sobre este caso. En cuanto al nombre de ese periodista, porque veo manos alzando, ¿sí? Como soy narizón, pienso que puede venir por ahí la pregunta, y
yo lo haría igual que usted. En cuanto al nombre de ese periodista, vean, quiero dejar muy claro que ni la DIS, ni este director, jamás revelarán el nombre de una fuente. Categórico. Nosotros agradecemos a los buenos costarricenses que se acercan a colaborar con nuestras labores. 2:28, era Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Nunca revelaremos el nombre de una fuente, dice Mariano Figueres. Solo cuentan que es periodista, que trabaja en un medio de comunicación donde una mujer es directora. Ahí reducen a no sé cuántos, a 40, 50 periodistas. El país tiene muchas cosas más importantes de qué preocuparse esta tarde y siempre, así es que vamos de una vez con el tema de fondo. Doña Marta Costa, bienvenida nuevamente a Matices. ¿Cómo le va, doña Marta? Muchas gracias, Randall. Siempre es un gusto estar en este programa. Bien, gracias. Ahí estamos, trabajando duro. Lo supongo, siempre he estado trabajando muy duro. De doña Yulisa Sáenz también, que es la gerente de Administración Financiera de la Contraloría General. Doña Yulisa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre los presupuestos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Doña Marta, antes de los presupuestos, déjeme zanjar un tema que me tiene pensando desde ayer y que solo usted me puede zanjar realmente, y es el tema de los pluses salariales, ahorita dentro del tema del presupuesto. Yo le entiendo a usted, y quiero preguntárselo a ver si es que yo entendí mal, que la única forma, vamos a ver, que un requisito para pagar prohibición es que la persona esté en capacidad de ejercer liberalmente su profesión. Si esa profesión requiere colegiatura obligatoria para ejercerla, se convierte en un requisito para cobrar el incentivo. Si no requiere colegiatura, como los periodistas o los analistas internacionales, por ejemplo, entonces no es necesario ese requisito para pagar el incentivo de prohibición. ¿Le entendí bien? Sí, me entendió bien. Qué dicha que usted toma acá el tema, y yo sospeché que me iba a preguntar por el tema porque se está debatiendo, sí. Hay mucho sobre la mesa y yo vengo preparada, y si usted me lo permite, yo quiero leerles un párrafo de lo que yo leí en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, que yo creo que deja muy clara la posición de la Contraloría. Entonces, abro comillas. Reitero primero que la Contraloría General ha mantenido respecto del pago de prohibición previsto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, un criterio consistente a través del tiempo en cuanto a que se trata de un régimen especial para el grupo de servidores detallados de forma taxativa, como tal excluyente y exclusivo de cualquier otro régimen de prohibición que no prevé gradualidad alguna. Es decir, un servidor contemplado en la Ley contra la Corrupción no puede recibir pagos por este concepto al amparo de leyes distintas. El reconocimiento del plus exige el ejercicio de un cargo público de los allí contemplados, tener un grado académico que acredite a la persona como profesional y estar en las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión. Si es necesario, incorporado al colegio respectivo. Entonces, resumiendo, sí, son 3 requisitos. Ocupar uno de los cargos que están en la lista del artículo 15 de la Ley contra la Corrupción, tener un grado académico que lo acredite como profesional, y tercero, estar habilitado para el ejercicio legal de la profesión e incorporado si es necesario, si así la profesión y el colegio respectivo lo requieren. Los abogados tienen que estar colegiados para ejercer. Para ejercer, y los cargos que están bajo el régimen de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, cualquier profesión tiene que estar incorporado si así lo exige el colegio. La lista taxativa, por supuesto que no me la sé de memoria. Ni yo tampoco. Pero sé que incluye viceministros y ministros. Eso es lo que me interesa para la discusión, esta breve discusión de hoy. Ministros, viceministros, contralor, magistrados, etc. Los abogados tienen que estar colegiados para ejercer. Sí, señor. Los analistas internacionales no tienen que estar colegiados para ejercer. No lo sé, si ellos tienen que estar incorporados. ¿Los periodistas tienen que estar colegiados para ejercer? No lo sé. O sea, yo no he hecho un estudio. Bueno, yo le cuento que no, los periodistas no, bueno, los analistas si es así, si el colegio así lo ha estipulado o alguna resolución judicial, si no tienen que estar, pues entonces eso no les está impidiendo el ejercicio de la profesión. Aquí hay que acordarse que el espíritu de esto es una compensación, pagar un plus llamado por prohibición,
porque se está restringiendo un derecho fundamental de las personas, y es decir, usted ocupa este cargo, pero no ejerza su profesión liberal. Y si para ejercer su profesión liberal es requisito estar colegiado, pues entonces tendrá que cumplir. Si no lo es, a usted eso no le impide ejercer. Entonces, por lo tanto, sí se le podría pagar. No le puedo preguntar casos específicos. Yo prefiero que no, porque yo tendría que conocer todos los elementos y todo para poderme manifestar, pero esos son los requisitos, los 3 requisitos fundamentales para el régimen de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Gracias, doña Marta. Excluyendo su opinión, voy a contar yo a mis oyentes lo que yo entendí de lo que me acaba de decir. Las viceministras, que son abogadas graduadas de licenciatura, no colegiadas y por lo tanto no pueden ejercer el derecho, no tendrían derecho a cobrar el pago por provisión. La vicepresidenta de la República, que no necesita colegiarse para ejercer su profesión, no es un requisito que esté colegiada. El ministro de Comunicación, que es periodista, que no es necesario que esté colegiado para ejercer su profesión, entonces tampoco necesita estar colegiado para cobrar el requisito. Esa es la conclusión a la que yo llegué después de escuchar a la Contralora General de la República, 2:33, y creo que está además muy claro. Vamos a los presupuestos. Vea, usted me dijo, pero ¿cómo le vamos a poner picante el tema de los presupuestos? Yo le voy a contar cómo le vamos a poner picante el tema de los presupuestos. Y el picante es el siguiente. Cuando uno lee no el resumen, sino el documento general, uno se encuentra una afirmación que a mí me llama tremendamente la atención, que la Contraloría urge una reforma al empleo público. Bueno, ese es uno de los tantos llamados que hemos hecho, y yo sí quisiera aquí, tal vez, Randall, explicarle a los oyentes que este es un documento que la Contraloría prepara, que es comprensivo de todos los presupuestos que se están ejecutando en el año 2017, sean los que aprobó la Asamblea Legislativa y los que aprobó la Contraloría General, y que el documento contiene un análisis de las perspectivas económicas costarricenses, un análisis también de la situación fiscal del gobierno y del sector público, así como un análisis de la magnitud y composición de los presupuestos. Y finalmente también tiene un apartado en donde se hace un análisis de cada una de las instituciones, digamos, consideradas importantes, relevantes, prioritarias, y también del sector municipal, por supuesto. O sea, es un instrumento que elaboramos para contribuir a la toma de decisiones en este país, esperando, digamos, que se tomen decisiones sobre temas estructurales que urge el país, porque cuando yo lo oigo a usted decir, estamos con este otro tema, me parece que un tema como estos de los que vamos a comentar aquí, el país debe ponerles mucha atención, y por supuesto que a todo lo demás hay que atenderlo. Sin embargo, me parece a mí que que urge está siendo dejado como de lado coyunturalmente, y me parece que no debería ser así. Inclusive en un año preelectoral se deja de lado completamente. De hecho, doña Marta, en las preguntas que vienen, si alguno usted cree que por la especificidad de la pregunta, doña Yulisa la puede complementar mejor, con toda libertad, le da usted la palabra a doña Yulisa. Por supuesto, Yulisa es la experta aquí. Yo sí quisiera tal vez abonar al tema del empleo público, porque este es un tema también reiterativo, no es nuevo, sabemos muy bien que el sistema de empleo público necesita una cirugía mayor. Es importante convertir este sistema en algo más simétrico, más igualitario, más equitativo, más justo, y no solo desde el punto de vista de las retribuciones, que es lo que en este caso, en esta conversación nos interesa, que es la remuneración, pero hay otros temas ahí como la carrera administrativa, la evaluación del desempeño, la vinculación o desvinculación de los funcionarios públicos al sector público, que son también importantes y que merecen discusión nacional. De hecho, muchos de esos temas los vamos a tocar esta tarde, doña Marta, porque, por ejemplo, el análisis se hace del presupuesto de 266 instituciones. Son 23 billones, son 23 mil millones 857 mil 722, ya se me hizo enredado. Son 23, adelante, doña Yulisa. Billones, está bien, con B. Okay, que son millones de millones. Exacto. Ok, 23,9 millones de millones. Hablemos de 24, mejor redondeemos para no enredarnos, si les parece. El presupuesto de este año es 8% más alto que con el que se inició el 2016.
pero tiene un detalle: durante el año se fue generando presupuestos extraordinarios. Entonces, si agarramos el último presupuesto versus este, es solo 0.4% más alto el del 2017 que el del 2016. Usted estudió, Randall. Sí, mucho. Yo hoy en la mañana lo dije aquí al aire. Ahora bien, aquí viene la primera pregunta. Las remuneraciones aumentaron en 4,1. Entonces mi pregunta es: ¿cómo es posible que el presupuesto general aumente solo 0.4%, pero las remuneraciones aumenten 4.1%, si por cierto es un monto muy lejano a la inflación del 2016? Sí, las remuneraciones crecieron más allá de la inflación en el año 2016, eso es cierto. Y crece más allá porque la remuneración, aunque los aumentos salariales sean ceros o la inflación sea cero, la partida de remuneraciones siempre crece porque hay ahí pluses que crecen de manera inercial, es decir, van a crecer siempre, y esto es temas, por ejemplo, como la anualidad, siempre se va a pagar aunque la inflación sea cero. No sé si... Sí, es básicamente relacionado con el esquema, ¿verdad? El esquema mismo, al estar asociada la remuneración al tiempo, inercialmente va a seguir aumentando. Entonces, todo lo que son el componente de los incentivos salariales es lo que hace que esté creciendo un 4%. Tal vez nada más aclarar que en realidad esa tasa de crecimiento es menor a la que se ha venido presentando en años anteriores, ¿verdad? Por el ajuste, digamos, de la inflación, que cerró en 0,77. Porque hubo también un tema de contención de plazas, ¿verdad? Para el año 2016. Sin embargo, siempre crece, a una tasa menor, pero crece. Pero déjeme generar algunas premisas con lo que me acaban de explicar. Okay. Si la inflación es cero un año, o negativa, que ya nos pasó, el aumento salarial para el sector público, digamos que sea cero ese año, los pluses salariales siguen subiendo. Claro, la anualidad siempre se va a pagar. Entonces eso es lo que hace o genera este crecimiento inercial. Incluso los pluses son el componente, digamos, que genera ese crecimiento en la partida de remuneraciones todos los años. Ok, eso significa, doña Marta, que los empleados públicos, aunque no les aumenten el salario, siempre ganan más al siguiente año. Los que tienen anualidades, por supuesto que bajo sí. el esquema actual, sí. El 99.9%. Sí, porque las personas que tienen salario único, como en la Contraloría, pues no tienen anualidad. Ok. El informe dice que las remuneraciones, es decir, el salario más los pluses salariales, alcanzan 17,3% del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Qué pasa si le eliminamos los pluses? Bueno, probablemente si se eliminaran los pluses, en el largo plazo la partida de remuneraciones decrecería. Sin embargo, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer para eliminar los pluses, verdad? Y si eso se puede hacer, porque jurídicamente digamos, actualmente no lo veo viable, porque ya hay algunos derechos adquiridos y habría, digamos, que hacer las reformas legales, repensar el sistema de empleo público, que es, bueno, un tema que se ha debatido mucho durante este año en el país. El tema es, bueno, ¿cuándo le vamos a entrar al rábano por las hojas, verdad? Porque es un tema que se tiene que analizar, porque aquí lo hemos dicho en este programa, la partida de remuneraciones absorbe casi una tercera parte del presupuesto del gobierno de la República y una cuarta parte del presupuesto global total de todo el sector público. Eso es mucho dinero. Entonces, aquí venimos diciendo, hay que revisar. Y no solo, repito, lo reitero porque es importante que quede claro, no es solo el tema de remuneraciones, es todo, porque el sistema es asimétrico. Hay personas en los mismos puestos ganando más unas que otras, o jefes ganando menos que subalternos, y aquí le pongo el caso de los ministros, por ejemplo, y viceministros. Hay algunos que ganan menos que algunas personas dentro de las instituciones, igual en los niveles gerenciales dentro de las instituciones. Y le pongo el caso de la Contraloría, si fue en el pasado, teníamos jefes ganando menos que subalternos, con un nivel de responsabilidad muy distinto. Entonces todos esos temas hay que corregirlos de cara no solo a la estabilidad de la partida de remuneraciones, sino también a todo el sistema de empleo público. Doña Marta, pero déjeme desglosar un poco lo que me acaba de decir. Yo le dije qué pasaba con ese 17,3% del PIB que alcanzan las remuneraciones si eliminamos los pluses.
Y entonces usted me dijo, bueno, es que en términos jurídicos digamos, no se puede eliminar de un momento a otro. Yo estoy claro, no puede ser que para el 2018 digamos 0 pluses, señores, se bajó el peso en el PIB de las remuneraciones a 8%. Eso no puede pasar. Pero ustedes han estudiado en algún momento qué pasaría si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, a partir de 2018 las contrataciones del Estado, entonces entran con un régimen de salario único o con anualidades ajustadas. Bueno, hicimos una proyección o una estimación a raíz del último proyecto de ley de empleo público, que era para redimensionar un grupo de pluses, eran 6 pluses. Hicimos una estimación con datos del año anterior, del 2015, y determinamos que si eso se aplicaba, iríamos a tener un ahorro de un punto 0.05 del PIB, ¿verdad? En ese momento. Que era, pero porque es que usted me está hablando de todo, yo le estoy hablando de solo 6 pluses. No, por ¿verdad? Eso son 100, si no me falla la memoria, son 121 pluses. 121 pluses, sí. Solo 6 tocaba ese proyecto, por eso es que usted fue a decir, no fueron esas palabras, doña Marta, por supuesto, pero yo las voy a simplificar. Usted fue a decir que era un proyecto de mentirillas, lo que estaba en la Asamblea Legislativa. Y también dije que para el sector descentralizado se ahorrarían 300.000 millones, que es un 1% del PIB, que ya ese es un numerito más interesante. Pero no tenemos el cálculo para responderle de manera concreta si elimináramos en el 2018 los pluses, cuánto nos ahorraríamos y cuándo no lo tenemos. Pero definitivamente sí habría un ahorro, ¿verdad? Lo que nos sirve es un proyecto de ley de reforma al empleo público que incluya una poca cantidad de pluses. Eso le generaría un poquísimo impacto. Bueno, eso depende qué pluses y qué va usted a incentivar con el plus, porque nosotros entendemos que un plus es para incentivar no solo al funcionario, sino también la eficiencia en el sector público. Entonces, si usted va a poner pluses, estos deberían de ser pensando en qué es lo que yo quiero realmente incentivar y por cuánto tiempo, porque si yo lo dejo en automático para toda la vida, nos puede pasar lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Nosotros hemos puesto el ejemplo, hemos dicho, ¿por qué no se valora el tema del salario único? Como un ejemplo de lo que nosotros ya estamos haciendo y algunas otras instituciones, que se valore como una alternativa. No es que esa es la pomada canaria, ni mucho menos, pero es una alternativa que está ahí, que podría coadyuvar a resolver esta situación del empleo público. Doña Yulisa, ¿cómo se define o bajo qué parámetros se define que el peso de las remuneraciones en el gasto del sector público y de todo el Estado costarricense es alto o bajo? Bueno, en este momento los incentivos salariales corresponden a un 40,8% de todas las remuneraciones, mientras que los salarios base representan un 37%. Entonces, es un esquema salarial donde tenemos salarios base, ¿verdad? Le hace salarios de entradas muy bajos. Estamos atrayendo a personas, queremos atraer a los mejores y los salarios de entrada son muy bajos, ¿verdad? Ese salario en el largo plazo más bien va a tener la característica contraria, va a ser muy alto, ¿verdad? Y eso es lo que está generando el déficit. Entonces, el país, digamos, lo que tiene que decidir, ¿verdad?, es qué tipo de modelo queremos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para tener un modelo que sea justo para los funcionarios, que sirva para dar sostenibilidad a las finanzas públicas? ¿Cómo hacemos para tener un modelo que atraiga al mejor personal, que lo retenga, ¿verdad? Esas son como las reflexiones que habría que abordar. ¿Qué es INDE? INDE. Instituciones descentralizadas no empresariales. Ese grupo institucional incluye principalmente, así, dentro de las instituciones más grandes, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades. Ok, es que el informe dice algo muy interesante sobre esto. Dice que en temas de remuneraciones y de incentivos, las INDE pagan, por cada colón que pagan de salario base, pagan 1,37 colones de incentivos. Sí, eso sucede principalmente, por ejemplo, porque las anualidades en las universidades alcanzan porcentajes mayores al 5%. Entonces, esa razón
se convierte en superior a 1 de forma significativa. Ok, pero esa razón lo que significa es que si yo gano 500,000 colones en el sector público, por un trabajo en específico, voy al sector privado, ¿verdad?, para a una de esas instituciones, y mi salario base sigue siendo de 500,000 colones, realmente el salario que voy a recibir al final es casi 1.400.000 colones, con el mismo salario base en el sector público que en el privado. Digamos, cuando usted entra al sector público y no trae anualidades, no gana ese incentivo, pero sí en el largo plazo. No, en promedio, porque este es el promedio que ustedes hicieron, que en Asinde se paga 1,37 colones por cada colón de salario base. Con la estructura de la planilla existente actualmente, eso, digamos, trae supuestos de qué tantas anualidades y qué tan envejecida está la planilla, ¿verdad? Que la tenemos bastante envejecida ahí. Podría ser que esa sea una de las explicaciones, que sean personas con mucha experiencia y entonces se les paga las anualidades en esa magnitud. Doña Marta, si usted tuviera una panadería y entonces usted llega y le vende a la gente, disculpe, no sé si tiene una panadería. No tengo panadería. Bueno, digamos que usted tiene una panadería y resulta que va a pagar un salario a sus empleados de la panadería, y de un momento a otro usted amanece hoy y dice, no, ¿sabe qué? No solo les voy a duplicar, les voy a pagar 137% más salario a cada uno. Bueno, tendría yo que haber multiplicado la producción y las ventas para poder hacer eso, ¿verdad? Porque si yo tengo un salario de 100 es porque tengo una estructura de costos que me permite con ese salario de 100 tener alguna utilidad. Porque pero simplemente si no me voy a quedar sin utilidad. Ingreso de la panadería no le da para hacer eso, aunque sea muy, muy bonito. Exacto. Eso es lo que le está pasando al país. Bueno, aquí tal vez entender que no podemos hablar de la utilidad, pero sí del costo, digamos, de ingreso y gasto y de déficit, ¿verdad? Para ponerlo en lenguaje ya de sector público. Entonces, lo que nos está pasando es que una cuarta parte de nuestro gasto se va para salario. Un 4.6% del PIB es solamente para gasto de inversión, digamos, gasto de capital, que es el gasto que necesita hacer el país para generar infraestructura, ¿verdad? Entonces es mínimo respecto de lo que estamos pagando para remuneración. Por supuesto que aquí uno no puede generalizar y decir que no hay que pagar esos montos de planillas, es la cantidad de personas que tenemos, es el sistema que tenemos y ahí vamos. Pero si fuera más racional, ¿verdad?, habría que revisar de manera tal que nosotros podamos estabilizar esa partida de remuneraciones, porque aquí no estamos diciendo ni que hay que eliminarla, ni que hay que bajarla, no, es darle sostenibilidad a la partida de remuneraciones. Pero hay que hacer algo. Porque, sí, hay que hacer algo, yo estoy de acuerdo, porque el tema es que la remuneración, conjuntamente con las transferencias y el pago de la deuda, se nos convirtieron en los disparadores más grandes de gasto que tenemos. Y la partida de remuneraciones tiene esa característica de que crece inercialmente. Entonces, por eso es que hemos insistido en que hay que revisarla y hay que darle estabilidad, porque si no, estamos con eso generando o coadyuvando o aportando desde la partida de remuneraciones a que el déficit se nos haga más grande, y cada vez que se nos hace el déficit más grande, entonces tenemos que endeudarnos más. Y aquí quiero hacerle una aclaración, que a pesar de que para el 2016 el déficit del gobierno central fue menor que el del 2015, que eso es positivo, eso es bueno, porque hubo contención del gasto, porque se generaron más ingresos, sin embargo, la deuda siguió creciendo. Entonces, eso nos está llevando a niveles preocupantes, porque cada vez nos endeudamos más. Eso es como que yo tengo mi panadería, tengo mis gastos, tengo mis ingresos, no me alcanza para pagar los gastos. Entonces, tengo que estar yendo con la tarjeta de crédito, sacar plata para venir y pagar la planilla. Es más o menos lo que nos está pasando. Yo recuerdo la penúltima entrevista a la que vino usted, cerró con una frase que decía: el momento es ya, ahora. Y eso fue hace, no sé, 6 meses, un año, de sí, la penúltima entrevista como 6 doña meses. Marta. Tengo que ir a una pausa comercial. Déjeme, en medio de todos estos números, ahorita regresamos con más, dar una buena noticia, por lo menos que me pareció a mí del informe, que es que el crecimiento proyectado para 2017, el crecimiento económico es 4.1% del PIB. Es ciertamente más bajo que el 2016, que fue de 4.3, más bajo que el 2015, que fue de 4.7, pero sin duda alguna más alto que la proyección para el resto de países de América Latina. Así es que por lo menos ahí hay un incentivo.
Sí, bueno. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Saben que ya averigüé yo, alguien me sopló que ni los politólogos, ni los relacionistas internacionales, ni los periodistas tienen que colegiarse. Nada más ahí lo dejo y me retiro lentamente, como dice ahora uno en Facebook. Doña Marta, ¿por qué me dijo con tan poca alegría que era una buena noticia que creciéramos 4.1 en la proyección de 2017? Por supuesto que es una buena noticia siempre crecer, ¿verdad? Y nuestra economía va a crecer, está proyectado por el Banco Central en un 4,1%. Eso indudablemente que es bueno. Crecemos más que el resto de América Latina, también eso es bueno, pero aquí hay que tomar en cuenta también que el resto de América Latina crece menos porque son productores también de commodities, de petróleo y otros, ¿verdad? Pero la noticia es buena. A mí, digamos, del panorama internacional me preocupa que hay bastante incertidumbre en este momento, ¿verdad? Tenemos la nueva administración que usted muy bien dijo hace un rato, o Esteban, que cada 2 horas hay tweets, hay noticias, todo el tema de Brexit, la situación de las economías emergentes, todo eso, digamos, genera incertidumbre para una economía como la nuestra. Recordar que nosotros hemos sido bendecidos con una situación coyuntural por algunos años en donde hemos tenido precios del petróleo bastante estables, el dólar bastante estable, la inflación baja, las tasas de interés bajas. Sin embargo, uno enciende alertas cuando ve que en Estados Unidos se decretan aumentos en las tasas de interés, que de momento no nos han afectado, pero que si esto continúa con alguna frecuencia, pues sí nos va a afectar. El tema de los precios de petróleo, usted empieza a ver que se mueve, empieza a ver que el precio del dólar también se mueve, aumenta, y también el tema de la inflación, que al acumulado a febrero ya es de un 0,97%. Entonces, uno enciende los bombillos y dice, bueno, si estas condiciones se tornan distintas, cambian a lo que hemos tenido anteriormente, pues la situación nuestra se puede volver muy compleja. No sé, Juli, si usted quiere agregar. Tal vez agregar ahí que ya nos han degradado la calificación de riesgo país 2 instituciones, y eso va a tener posiblemente impacto sobre las tasas de interés, ¿verdad? Si bien la economía crece y eso va a ayudar a la generación de ingresos, cada vez se va a hacer un poco más difícil para la tesorería poder conseguir los fondos que requiere para hacer los pagos a una tasa razonable, ¿verdad? Y eventualmente se podrían cerrar espacios inclusive para el préstamo de fondos. Sí, esto es como vivir al pie de una montaña que se va a caer, pero como no se ha caído, uno vive tranquilo, porque depende de que no llueva, de que no haga mucho viento, de que a alguien no se le ocurra talar la montaña, porque ve que la inflación acumula de 0,97 en los primeros 2 meses del año. Si seguimos con ese comportamiento, cerraríamos con una inflación cercana al 6%. Sí, ahí, digamos, es importante decir que nosotros, bueno, nuestro país es una economía pequeña, es vulnerable, y la Contraloría ahora en este informe que estamos comentando, quiero compartir, hizo un análisis muy interesante sobre los riesgos fiscales. Aquí tengo que decir que hay una agrupación internacional de contralorías en donde se recomendó a las contralorías incursionar en este tema fiscal. Ya nosotros lo veníamos haciendo, sin embargo, estamos innovando este informe, agregando un análisis de riesgos fiscales, y ahí nosotros podemos corroborar, lo pueden los oyentes consultar en nuestra página web, estos riesgos de corto plazo, de mediano plazo, los riesgos estructurales y los riesgos de inicio. Y ahí podemos ver el tema de la relación de nuestra deuda, la relación de nuestros pasivos o deuda con los activos. Podemos ver el tema de nuestra carga tributaria que está estancada, la rigidez de nuestro presupuesto. Todas esas son alarmas ya rojas, ¿verdad? Porque tenemos riesgos muy altos de insolvencia fiscal. Y eso está muy relacionado, muy de la mano con los niveles de deuda que tiene nuestro país. Y todo esto se origina porque evidentemente nuestros gastos son superiores en mucho a los ingresos que estamos generando. De hecho, iba a caer ya en este capítulo porque suena muy alarmante si yo digo, la deuda del sector público alcanzó 62,6% del PIB en 2016, comparado con 2015 que fue de 57,8% del PIB.
Lo que pasa es que yo les quería pedir que me explicaran esto. ¿Qué significa que la deuda del sector público alcance el 62,6% del PIB? Sí, ahí el sector público, en términos globales, un 62% y el gobierno central un 45%. Y casi estaremos alcanzando el 48% a fin de este año. Esos son los pronósticos del Banco Central de Costa Rica. Y también el gobierno está llegando a un límite natural, ¿verdad? Igual que todo el sector público, traspasando ya el 60%, que era su límite natural. ¿Qué es un límite natural, doña Marta? Porque era la pregunta que venía justamente. ¿Qué pasa cuando pasamos un límite natural de deuda? Bueno, ahí, digamos, y para aclarar, el del límite natural del gobierno central, del 48% lo definió el Banco Central, y el del 60% lo estimó la gerencia o la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. El del 60 ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Porque estamos en 62,6 y el del gobierno central nos faltan 3 puntos. Nos estaríamos acercando para finales de este año a ese límite natural. Ahí, digamos, el riesgo es el tema de la insolvencia, el riesgo es el tema de que actualmente, o ya con un límite de esa índole, estaríamos requiriendo tanto dinero, tanto, para sostener la deuda, que no va a ser posible hacerlo. Eso es cuando se pasa el límite natural, o sea, como decir, ¿de dónde? ¿Verdad? O sea, ya no vamos a poder hacerlo. Actualmente nosotros tenemos un déficit primario, quiere decir de un 3%, y eso lo que quiere decir en palabras sencillas es que necesitamos alrededor de 1,000 millones de millones para estabilizar la deuda. Es decir, la deuda nuestra va creciendo, va en ascenso, y para poderla estabilizar, no para eliminarla ni para disminuirla, solo estabilizarla, ocuparíamos hoy 1,000 millones de colones aproximadamente. Eso es, bueno, ¿y de dónde tomar todo ese dinero si el país tiene tantas necesidades? El sector público, el gobierno central. Entonces, ese es el límite natural. Cuando ya usted no sabe, para decírselo en palabras muy sencillas, de dónde va a tomar fondos para estabilizar su deuda. De ahí es donde ustedes sostienen que hay un creciente riesgo de insolvencia. Exacto. Y de ahí es donde ustedes sostienen que el análisis estructural sobre riesgos fiscales del gobierno central alcanzan valores preocupantes. Exacto, eso se refiere al análisis que yo mencioné antes que hacemos de riesgos fiscales, en donde estamos alertando, hay cosas en rojo ya, y bueno, estamos en camino ya a la insolvencia fiscal. Eso es la parte que nos parece importante, que agrega valor este informe. Una vez más, la Contraloría recuerda que hay esos riesgos de insolvencia, porque no es la primera vez, Randall, que lo mencionamos. Sí, lo venimos advirtiendo, ¿verdad? Todos los años. Desde el año 2009 ha iniciado la tendencia creciente de la deuda. Esto nos pone en una posición de vulnerabilidad ante cualquier shock externo que pueda venir, ¿verdad? Se puede disparar más, ya lo hemos visto en otros países donde han habido crisis financieras, llegan a puntos donde tienen que, digamos, parar de tener el pago de las pensiones, de tener el pago de los salarios de los funcionarios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar con estas alertas, de que se tienen que tomar las decisiones lo más pronto posible para no llegar a esos puntos en los que otros países han llegado. Ok. Podemos caer en la insolvencia fiscal por un gasto sostenido de manera irracional. ¿Cuál es la receta? Bueno, nosotros hemos insistido en que hay que abordarlo por el lado del ingreso y por el lado del gasto, ¿verdad? Yo probablemente pareceré un disco rayado, ¿verdad? Como dicen, porque esto es lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho rato. No es solo contener gasto, o no es solo generar ingresos a través de impuestos, ¿verdad? Es también racionalizando el gasto, revisando... Déjeme usar palabras más sencillas, disculpe, porque entonces no sería solo... No es del tema de los ingresos, sino no es solo generar más impuestos, que son necesarios, ¿verdad? Exacto. Ahí estamos cubriendo los ingresos. También es necesario revisar lo que gasta el gobierno, que pasa por una ley de empleo público, responsable y amplia. Y por racionalizar, iba por ahí. Sí, por racionalizar, revisar, digamos, qué tan eficientes somos gastando, qué es necesario gastar, qué programas están generando gasto que no están generándole resultados a la sociedad costarricense, por ejemplo, ¿verdad? Hay instituciones que tienen en estos momentos muchísima vulnerabilidad financiera, que no están generando resultados. Eso hay que revisarlo. Y cuando hablo de ingresos, no solamente me refiero
a más impuestos, también es a una mejor recaudación, a la revisión de la administración tributaria, dotarla de sistemas informáticos, de controles cruzados, de personal competente, idóneo, para que podamos ser más eficientes en esa ansiada recaudación que tanto necesitamos, y aquí yo tengo que reconocer que hemos mejorado, pero todavía hay mucho por hacer. Sí, de hecho la última vez que vino lo habíamos hablado también de las mejoras en la recaudación fiscal, pero quería además ir a temas más específicos, doña Marta, porque por ejemplo, en los impuestos justamente hoy la UCAE presentó en la mañana una propuesta para disminuir la informalidad laboral, y la informalidad laboral no solo ayuda, por supuesto, a las personas que están en la informalidad, sino que ayuda también al país a recuperar más impuestos. Esa es una iniciativa interesante. Yo no le pido que la conozca porque la presentaron hoy en la mañana, pero lo que me refiero es preocuparse entonces en temas específicos como desplazar un sector de la informalidad hacia la formalidad, recoger impuestos, revisar, no sé, las profesiones liberales que no cotizan. Había un esfuerzo del Ministerio de Hacienda para que los pagos por tarjeta se hicieran. Ese ha dado muy buen resultado, al gobierno le ha dado muy buen resultado. De hecho, que esa es una de las causas por las cuales aumentó la recaudación tributaria. Sí, bueno, también hay agregar que se han aprobado una serie de proyectos de ley, como el de fraude fiscal, la ley de eficiencia de la administración pública, que lo que hace es que las instituciones que no gastan los recursos que el gobierno les asigna en 2 años regresan al erario. También se había dado la aprobación en el proyecto de banca para el desarrollo de un impuesto a las remesas, ¿verdad? Entonces, sí han habido, digamos, algunas buenas noticias, pero siempre la tributación tiene que trabajar en lo que es el tema del gasto tributario, ¿verdad? Todas esas exenciones, todavía hay un proyecto de ley en la Asamblea que buscaba ordenar eso. Bueno, pero ahí tal vez yo quiero agregar que el proyecto de ley que está en la Asamblea sobre exenciones no es para revisar los distintos regímenes de exoneraciones, sino que es como para ordenar, digamos, en un marco jurídico todas las exenciones, pero no estamos todavía como país entrando a revisar qué exenciones, digamos, deben continuar vigentes y cuáles no, cuáles cumplieron su objetivo o cuáles deben permanecer, o si yo quiero incentivar un sector adicional y eliminar otro. Esa parte, digamos, el país no la está haciendo. Que de hecho, doña Marta, muy interesante el tema de las exenciones. La última vez que tuvimos aquí al Estado de la Nación con el informe, con el último informe, realmente el tema de las exenciones es un desorden absoluto, pero no solo es un desorden absoluto, sino que es un tubo abierto, es una exención que se aprobó hace 40 años y que resulta que nadie le puso plazo, nada más dijo, se exime del pago de los impuestos tal actividad, y ahí quedó ad perpetuam. Sí, la Contraloría hizo unos estudios muy interesantes sobre el tema de exoneraciones y le pidió al Ministerio de Hacienda en una de sus disposiciones que hicieran unos estudios puntuales. Ellos los hicieron y de hecho en relación, por ejemplo, con el sector turístico, el Ministerio de Hacienda dijo, bueno, esta actividad XY, ¿verdad?, que eran temas muy puntuales, ya están suficientemente desarrollados, ese incentivo, por ejemplo, esa exoneración, hay que eliminarla. Eso lo había recomendado, y para algunos otros casos sí hay estudios, ¿verdad? Lo que pasa es que eso requiere de cambios en las leyes. Aquí también yo quisiera agregar que hay muchísimos otros temas en los cuales se puede ayudar a generar más ingresos y a ser más eficientes con los gastos. No son solo las leyes, es decir, las leyes son importantes, no quiero minimizarlas, todo lo contrario, es importante que se aprueben los proyectos que nos van a generar más ingresos, pero hay temas como por ejemplo las compras públicas electrónicas. Ese es un tema que le podría generar al país, además de transparencia y eficiencia, una gran cantidad de ahorro. Ese es un tema que se aprobó una ley y todavía no ha entrado en vigor todo el sistema, están trabajando todavía un reglamento, etcétera, pero eso, una vez que esté funcionando y se consolide, le va a generar al país ahorros, eficiencia, transparencia, una mejor, porque va a haber una competencia que la vamos a poder ver todos los costarricenses. Entonces, ese es un tema. Qué dicha, perdón, que trae ese tema, porque tengo una pregunta puntual sobre eso que se me acaba de ocurrir, doña Marta. Hay una excepción que tiene que ver con compras públicas para que el Estado se compre entre sí, ¿verdad? Esta administración tiene una característica muy particular, esa excepción la ha llevado a ser la regla, entonces más de la mitad de las compras públicas son entre instituciones del Estado. En compras tan raras, que entonces la empresa de servicios públicos de Heredia licita para hacer brazaletes electrónicos para reos, y uno dice, bueno, ¿y qué
que ve la empresa de servicios públicos de Heredia para hacer brazaletes, o Raxa para hacer brazaletes electrónicos para reos. Y entonces se han dado casos, hace un poco hicimos un programa aquí donde, por ejemplo, la licitación la gana la empresa de servicios públicos de Heredia, ¿verdad? O Raxa. Y entonces, como no tienen idea de hacer brazaletes electrónicos para reos, lo que hacen es que subcontratan a una empresa privada a un precio más barato que lo que le licitaron a ellas. Yo tengo la impresión de que eso lo que hace es fondear a las empresas públicas, como Raxa, por ejemplo. Entonces usted le deja el vuelto de esa subcontratación para fondearlas. Solo le voy a decir algo y le voy a dar la palabra a Juli, que ella quiere. Pero, bueno, yo comparto esa preocupación. Nosotros como Contraloría, definitivamente la excepción no puede ser regla. Nosotros estamos muy inquietos porque cada vez es mayor la solicitud de autorizaciones de contrataciones directas y las justificaciones sobran, ¿verdad? Entonces, sí es preocupación, se nos manifestó y se nos propuso en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa que trabajáramos conjuntamente para ver cómo podíamos trabajar este tema, y de hecho que ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando en un proyecto de ley que abarque todo este tema de las excepciones, el tema de fideicomisos, etcétera, porque nos parece que se nos está como país yendo la mano en ese tema, ¿verdad? Yo quiero decirle, Randall, que el hecho de que existan los procedimientos de contratación, las licitaciones son constitucionales, hay una ley de contratación, hay que respetar todos los procedimientos. Si no nos gustan como país, deberíamos entonces cambiar las leyes, pero hay que cumplirlas como tal, porque esto tiene fines como transparencia, competencia, libre concurrencia, publicidad, etcétera, que se deben cumplir. Entonces sí, nosotros estamos preocupados por el tema realmente y lo estamos trabajando. Si yo le titulo mañana o esta tarde, Contraloría preocupada por aumento de compras entre instituciones del Estado, ¿estoy en lo correcto? Estamos en lo correcto cuando decimos estamos preocupados por la cantidad de excepciones a la regla, ¿verdad? No voy al caso concreto de entre instituciones porque hay otras que no es entre instituciones, Randall, las excepciones de, ¿verdad? Entonces, esas nos preocupan, pero nos preocupa la generalidad también. Ok, hay una preocupación por las excepciones solicitadas por la Administración Pública para hacer compras. Exacto, exacto. Sí, bueno, así está estipulado, como decía doña Marta, ¿verdad? En la Ley de Contratación Administrativa, artículo 2, inciso C, pero las administraciones lo que deben tener en cuenta es que las compras se hacen para el bienestar de la población, ¿verdad? Cómo hacer procesos de planificación de compras que consideren, digamos, todas las mejores opciones. Eso es lo que debe tener presente cada institución a la hora de hacer las compras públicas. Yo le pedí una receta a doña Marta hace un instante y intenté incluir los ingredientes, pero igual que en las panaderías ficticias que le vendí hace un instante en el programa, doña Marta, creo que cualquiera de los ingredientes no puede faltar, y se lo quiero preguntar así, porque yo estoy incluyendo entre los ingredientes que pude sacar de lo que usted me dijo, que necesitamos una reforma al empleo público. Ese es uno de los ingredientes, de acuerdo, pero no es suficiente para hacer el pan. No es suficiente, no le queda bien el pan. Ok. Disminuir la evasión fiscal. Claro. Que tampoco es suficiente. Aún esos dos ingredientes no me sale bien el pan todavía. Estamos hablando, digamos, de una situación, la mejor situación esperada, digamos, ¿verdad? Si usted quiere hacer un pan que le quede bien aliñado y que le crezca y que a todos nos guste, entonces usted necesita de todos esos ingredientes que están ahí. Nadie nunca va a llegar a la perfección, pero digamos son las alternativas que serían ideales para poder salir de este bache en el que estamos. Ok, entonces empleo público es un ingrediente necesario, claro, no suficiente. Empleo público y mejorar o disminuir la evasión fiscal son dos ingredientes importantes, pero no suficientes. El tercero que estoy poniendo es la regulación de las exenciones. Sí, está bien. Sigue siendo un ingrediente importante. Es un ingrediente pero importante. Los tres no son suficientes, aunque es mejor tener eso que no tener pan. Bueno, pero si ya tuviéramos esos tres, tenemos un pancito interesante. Ok, y agréguele, para que tenga buena amiga, impuestos.
sí, estaría, bueno, sería ¿Usted le agregaría otro ingrediente que me esté faltando a mí en el análisis? todo el tema de la administración tributaria, Juli. Sí, también, bueno, la eficiencia del gasto, ¿verdad? Sí. Principalmente, tal vez. Bueno, es que ahí no estamos hablando del lado del gasto todavía, ¿verdad, Randall? ¿Solo empleo público? Sí. Tal vez comentar sobre un estudio interesante que realizó la Contraloría en el tema de alquileres, ¿verdad? Muchas instituciones gastan sumas importantes en esto y la Contraloría en 3 indicadores que estudió, ¿verdad? Como son el costo medio por metro cuadrado, ¿verdad? Vio que habían alquileres que se pagaban por encima del precio de mercado, ¿verdad? También se revisó lo que es el reajuste de precios. El año pasado se modificó la ley y habían muchos contratos que tienen ajustes superiores al 15% cuando la inflación era mucho más baja que eso. Y también el uso del espacio, ¿verdad? El aprovechamiento del espacio físico, ¿verdad? Personas por cantidad de metros cuadrados, y ahí hay también margen de mejora. Entonces, en el tema de la eficiencia del gasto, asociado por ejemplo al tema de alquileres, donde se puede hacer un marco normativo, una política que oriente para hacer este gasto más eficiente, o el mismo gasto en educación, ¿verdad? Que también ya estamos cercanos al 8% del PIB, 7,6% para este año. Podríamos hacer un uso mejor de esos recursos para obtener mejores resultados. Esto que Julissa está mencionando es lo que yo digo, que no necesariamente usted ocupa leyes, ¿verdad? Hay decisiones que pueden tomar las instituciones. Revisemos por ejemplo contratos de alquiler, ¿verdad? Cuando yo le digo compras públicas, ese es un ingrediente interesante porque le va a generar ahorros, no le va a generar ingresos, pero le va a generar ahorros, ¿verdad? Entonces es una forma de ser uno más eficiente con el gasto. Las revisiones, por ejemplo, institucionales del tema salarial, ¿verdad? En su momento la Contraloría tomó la decisión allá en el año 2007 de ir a salario único. Bueno, esa fue una decisión institucional, no ocupamos una ley para revisar eso, ¿verdad? Muchas decisiones se pueden tomar en las instituciones con compromiso y liderazgo, si yo estoy atenta a que hay un déficit fiscal importante y que tenemos que ahorrar recursos, ¿verdad? Hacer un mejor uso del gasto, ¿verdad? Porque es increíble, o sea, la magnitud de lo que día a día este país se está endeudando. Doña Marta, vamos a ver, entonces siguiendo su línea argumentativa, hay muchas cosas que se pueden arreglar hoy con una simple decisión del jerarca de la institución. Claro, sí. Claro. Ok, hay cosas que se pueden arreglar vía decreto presidencial hoy. Pues claro, yo estoy segura de que sí. Bueno, y por leyes supongo que claro, todo el tema de impuestos y el tema de exoneraciones, etcétera, ya requiere de ley, ¿verdad? Ahora, pero hay mucha decisión de carácter administrativa que se podría tomar para mejorar. Ok, ahora déjeme preguntarle algo que se me ocurrió ahora que me dijo esto. ¿Usted se ha reunido en el último año con el presidente? Creo que sí. Sí, me reuní con el presidente una vez porque fui a Casa Presidencial a compartir con él los 3 proyectos de ley. Ah, por supuesto, sí. El del refrendo y los otros 2, los fresquísimos. Por supuesto, ajá. Sí, ok. Pero digamos, ¿en algún momento se han entablado alguna conversación entre Casa Presidencial y la Contralora General de la República donde la Contralora les diga, bueno, es que del análisis que nosotros hacemos, imagínense que ustedes pueden arreglar esto vía decreto? No, nunca he conversado con el señor presidente sobre estos temas. Con quien los he conversado ha sido con don Helio, el ministro de Hacienda y vicepresidente. Ok. Doña Marta, ¿cuántos años lleva usted de ser Contralora? Voy a cumplir 5. ¿Y si le sumamos la subcontraloría? Entonces, 13. Es común, y no tengo idea realmente, que el presidente o la presidenta se reúna con el contralor o contralora. No es tan común. Sí hay reuniones, pero no son frecuentes. Pero sí existen las reuniones. ¿Pero en esta administración es menos frecuente? Sí, menos frecuente. ¿Y usted cree que dejaría alguna utilidad? A mí me parece, el presidente se podría reunir con usted y con don Helio también. Sí, me parece que siempre es positivo, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestro trabajo siempre pensando en maneras de contribuir, siempre estamos proactivamente viendo hacia el futuro y cómo poder, digamos, evitar consecuencias de largo plazo en distintos aspectos. Entonces sí me parece que es importante las reuniones, así como me reúno con algunos ministros, porque sí tengo que decir que los ministros se acercan un poco más a la Contraloría.
nos hacen consultas, etcétera. ¿La ministra de Planificación? Con ella no he tenido así algunas reuniones en el pasado, no en el último año, pero sí hemos hablado sobre el tema precisamente de la ley de la administración financiera, el tema de la evaluación, el tema de hay una comisión institucional para definir los temas de indicadores, entonces en algunas par de oportunidades. Es que si yo fuera ministro y estoy escuchando el programa, yo la llamo ahora más tarde y le digo, usted me puede atender mañana, porque usted dijo que se podían arreglar algunas cosas con decisión, quiero saber cuáles son, a eso quiero saber si hay ministros preocupados por eso. Vamos a ver, Randall, yo no le voy a decir a un ministro cuáles son las decisiones que tiene que tomar, ni las cosas que tiene que arreglar. Pero el ministro le podría decir, ve, yo la escuché en Matices decir que hay decisiones que se pueden tomar jerárquicamente, usted que ha visto que nosotros estamos desperdiciando. Pero yo creo que un ministro tiene que conocer muy bien su institución, y un ministro tiene que saber dónde puede ahorrar, dónde puede ser más eficiente. Ese es el deber Para ser. eso tiene sus direcciones de planificación, tiene sus cuerpos gerenciales. Entonces un ministro tiene que saber el devenir de su institución, cómo gestionar la institución, y no esperar que la Contralora se lo diga. Nosotros podemos con muchísimo gusto recibir, conversar. Es más, hemos tenido presidentes ejecutivos, por ejemplo, que nos muestran su cartera de proyectos y nos dicen, por aquí vamos, esta es la visión de corto y mediano plazo, etcétera, y compartimos, porque la Contraloría igual tiene mucha experiencia en muchos temas y no vamos a ser egoístas de no aportar, por supuesto que lo hacemos, pero de ahí a decirle en qué cosas tiene que mejorar, solamente a través de nuestros informes, cuando detectamos, digamos, hacemos las auditorías. Sí, es importante tal vez recordarle al ciudadano cuál es todo el ejercicio de la rendición de cuentas públicas, ¿verdad? Cuando el gobierno hace el cierre, ¿verdad? Liquida sus presupuestos, se informa sobre lo que son los resultados de las metas, específicamente el Plan Nacional de Desarrollo, envía unos informes a la Contraloría para su dictamen, con los cuales la Contraloría los analiza y después remite esta información a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde es llamada la Contralora, el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación, y ahí se da el cierre del ejercicio de la rendición de cuentas, donde ya en el plenario se aprueba o se imprueba la liquidación del presupuesto. Entonces, tal vez para que los ciudadanos también sepan que ese es el mecanismo formal. Claro, pero de hecho sabe una cosa que a mí me duele, cuando uno se siente y lee el informe completo, y no me pasa solo con el de ustedes, me pasa también, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo, o pasa con el informe del Estado de la Nación. Cuando uno se siente y lee el informe completo de ustedes y uno va y pide reacciones, lamentablemente se da cuenta que no se lo leen. Y entonces su jefa de prensa, doña Mariela Sofeifa, que manda siempre a la par un resumen ejecutivo, yo sospecho y he llegado al convencimiento de que no se lo manda solo a los periodistas, que somos los que no leemos el informe completo, sino también para que los diputados se lo lean, porque no se van a leer el informe completo, los ministros no se van a leer el informe completo, y lamentablemente no sé si las altas jerarquías se lo leen completo, doña Marta. Claro, yo soy consciente de eso, y en realidad, digamos, en coyunturas como estas, cuando uno deposita en manos de la Asamblea Legislativa y de la ciudadanía en general y de los tomadores de decisiones un documento como este, que es descriptivo de la situación, es una fotografía que hace análisis, que presenta riesgos, ¿verdad? Le decimos, bueno, esas son las alertas, etcétera, pues uno esperaría que el documento sea realmente una contribución para eso, para la mejor y oportuna toma de decisiones. Sin embargo, Randall, y usted lo sabe, el día a día en este país no necesariamente está enfocado en los temas estructurales y de largo plazo. O sea, si yo quiero tener dentro de unos años un mejor pasado, yo tengo que actuar ya, ¿verdad? Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo estamos? ¿Con cuál visión? Estamos pensando en el largo plazo, estamos pensando en las futuras generaciones, y yo insisto mucho en eso, porque mucho de lo que hace la Contraloría y de lo que dice la Contraloría en esos informes es precisamente pensando en los temas estructurales, ¿verdad? Hay temas del día a día que por supuesto hay que atenderlos, pero nos absorben y entonces perdemos el foco largo y solo ponemos la luz corta. Sí. ¿Me explico? Entonces, el inmediatismo nos consume. Eso es desesperanzador. Eso es desesperanzador. O sea, cuando usted está en una reunión y dice, es que hay un creciente riesgo de insolvencia fiscal. O sea, bueno, pero suave, aparecieron 2 bobetas en la Platina. Y ya todo el mundo deja hablar de la insolvencia fiscal, pues. Claro, porque desesperanzador. Además, Randall, son temas técnicos. Entonces, yo por lo menos trato de explicarlos de la manera más sencilla, porque además
yo también tengo que estudiarlos y entenderlos porque no son sencillos, pero a la hora de transmitirlos, para que se comprenda, porque esto es un tema realmente, todo esto que hemos conversado aquí, de la eficiencia del gasto, o sea, del tema, y estoy pensando en eficiencia, en el mejor uso del recurso público, ¿verdad? Porque también a veces cuando uno habla de eficiencia, algunos lo interpretan de otras maneras, es cómo hacer un mejor uso del recurso que es de todos los costarricenses, cómo llegarle al ciudadano con mejores servicios, cómo llegarle al ciudadano, que el ciudadano se sienta satisfecho, que está recibiendo lo que se merece. Entonces, toda esa parte, yo siempre digo, bueno, se ocupa liderazgo, se ocupa compromiso, se ocupa comprender los temas y tener el foco largo. O sea, es que, ¿cómo vamos a generar resultados para la ciudadanía si no estamos pensando en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos? Entonces, hay que tomar decisiones, porque el largo plazo, Randall, empezó hoy, ¿verdad? Entonces, si solo estamos en lo inmediato, en lo del día a día, en las bombetas, se nos olvida lo otro. Doña Marta, yo realmente con todo el corazón espero que dentro de un año, cuando estemos hablando aquí, creo que se lo dije el año pasado, estemos hablando del impacto de las medidas que se tomaron y no de la urgencia de tomar alguna medida. Sí, yo espero que realmente se tomen decisiones, que sigamos siendo bendecidos, cruzando los dedos para que no haya ningún shock externo, que estas condiciones externas pues no varíen, y si varían pues que no nos afecten mayormente. Eso es porque somos muy bien portados. Doña Marta, muchas gracias. Con todo gusto, como siempre, Randall. Gracias, doña Julisa. Gracias. Son las 3:27, muchas gracias a ustedes, los invito mañana a 2 de la tarde, Matices. ¿Usted se siente realmente representado por la Asamblea Legislativa? Vamos a echarle un vistazo, pero a la vista de todo el continente, que tiene cosas muy interesantes. Hay una cosa que se llama Palamérica. Los objetivos son interesantísimos: dar herramienta para la participación ciudadana, que haya una verdadera rendición de cuentas, que haya medidas tomadas para violaciones a la probidad, todo lo que haya inclusión de género en las asambleas legislativas. Y entonces, cuando uno ve esa realidad latinoamericana y ese querer ser de la realidad latinoamericana versus lo que pasa aquí, nos preocupamos un poco. Ese será el tema mañana en Matices a las 2 de la tarde. Hoy doña Marta pidió una canción de John Denver de 1969, que no tiene nada que ver con lo que conversamos hoy, pero le encanta. Ni con mi edad. Living on a Jet Plane. Es John Denver en Monumental. Feliz tarde. All my bags